Shalom para las que no he saludado. Bendito sea el Padre. Vamos a hablar de la bendita fiesta de Pesach. Y vamos a leer 7 citas bíblicas, señora. Disculpa, fue que el teléfono se me trabó y no pude abrir el micrófono, pero sí estaba. Ah, bueno. Bendito seas tú. Cuando nosotros vamos a hablar de Pesach, tenemos que irnos al libro de Éxodo, ¿verdad? Vamos a leer la palabra en el libro de Éxodo. Si quieren, levanten la mano las personas que no pueden leer y los que vayan a abrir sus micrófonos también. Sus cámaras para no sentirnos que estamos solos, como es el hermano Luis. Y vamos a leer Éxodo capítulo 12. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos Éxodo capítulo 12, encontramos que la palabra del Padre dice institución del Pesach. Así que levante la mano si usted no puede leer. Y si usted puede leer, vamos a leerlo entonces. La hermana Lucila no puede leer. Eva no puede leer. ¿Los demás pueden leer? Entonces, ok. Vamos a leerlo entonces. Hermana Ana, empiece a leer Éxodo del versículo 1 al versículo 5. Luego va a leer Rita del versículo 6 al versículo 9. Luego va a leer la hermana Marta del 11 al 14. Luego vamos a leer, Isabel, ¿tú puedes leer? Creo que no. Emuná, del 15 al 18. Darling, 19 y 20. Hasta ahí vamos a leer. Así que podemos empezar, hermana Ana. Habló Jehová a Moche y Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a la casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis cuenta sobre el cordero. Verso 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Amada, disculpe un momento, ¿qué capítulo es? ¿Qué capítulo? Éxodo capítulo 12. Gracias. A mí. Versículo 6. Versículo 6. Y tiene que continuar bajo salvaguardia de parte de ustedes hasta el día 14 de este mes, y toda la congregación de la Asamblea de Israel tiene que degollarlo entre las 2 tardes. Y ellos tienen que tomar parte de la sangre y salpicarla sobre los 2 postes de la puerta y sobre la puerta superior de la entrada de las casas en las cuales lo comerán. Y tienen que comer la carne esa misma noche. Deben comerla asada, con fuego y con tortas no fermentadas, junto con verduras amargas. No coman nada de él crudo ni hervido.
cocido en agua, sino que asado con fuego, su cabeza junto con sus canillas y sus partes interiores. Y no deben dejar que nada de él quede hasta la mañana, sino que lo que quede de él hasta la mañana lo deben quemar con fuego. Un momentico. Y así, 2:11, versículo 11. Y así lo comerán, con sus lomos ceñidos, las sandalias puestas en sus pies y la vara en sus manos. Lo comerán deprisa. Es la Pascua de Jehová. Y esa misma noche yo pasaré por la tierra de Egipto y daré muerte a todos los primogénitos de la tierra de Egipto, tanto de los hombres como del ganado. Así ejecutaré juicio contra todos los ídolos de los egipcios, yo Jehová. Pero a ustedes esta sangre les servirá como señal en la casa donde se encuentren. Y cuando yo vea la sangre, pasaré de largo sobre ustedes. Y ninguna plaga habrá entre ustedes para destruirlos cuando siembre la muerte en la tierra de Egipto. 14. Este les será un día de conmemoración y lo celebrarán como fiesta a Jehová, fiesta a través de sus generaciones. Lo celebrarán como estatuto perfecto, estatuto permanente. Amén. Verso 15. 7 días comeréis panes sin levadura. Además, desde el primer día quitaréis toda levadura de vuestras casas, porque cualquiera que coma algo leudado desde el primer día hasta el séptimo, esa persona será cortada de Israel. Y en el primer día tendréis una santa convocación y otra santa convocación en el séptimo día. Ningún trabajo se hará en ellos, excepto lo que cada uno deba comer. Solo esto podréis hacer. Guardaréis también la fiesta de los panes sin levadura, porque en ese mismo día saqué yo vuestros ejércitos de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este día por todas vuestras generaciones como ordenanza perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el día 21 del mes por la tarde. Verso 19. No deberá haber levadura en sus casas durante 7 días, porque cualquiera que coma pan con levadura será eliminado de la comunidad israelita, tanto si es extranjero como si es del país. Por lo tanto, no coman nada que tenga levadura. Donde quiera que ustedes vivan, deberán comer pan sin levadura. Amén. ¿Qué versión, cómo se llama la versión que usted lee, hermana Rita? Dice traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Okay. Está un poquito diferente, ¿verdad? Bueno, el título de este capítulo es Instrucciones de pesa o institución del peso. Y hay varios puntos aquí importantes que yo quiero que los toquemos esta noche y quiero irme hasta el versículo 14 y que cada uno, de acuerdo a lo que leyó, me diga qué es lo que usted tiene en su mente de la regulación de pesa según este capítulo. No según lo que usted aprendió o lo que yo le dije en otro video o entendió en otra clase, sino cuáles fueron las regulaciones que usted captó para tener en cuenta. Obviamente sabemos que no vamos a repetir el mismo pesa, ¿verdad? Por tanto, hay cosas de esta regulación, de ese rito, que no podemos hacerlo hoy día. ¿Por qué? Porque
En ese momento no existía el templo, pero se dio una instrucción específica para ese tiempo. Más adelante la Torá se reguló y existen otros mandamientos que nos impiden hacer ciertas cosas que están aquí. Esta fue una noche diferente, fue una noche especial, fue una noche en donde Jehová dio una instrucción, pero en el capítulo 14 dice que este será un día memorable, versículo 14, perdón. Y dice que lo vamos a celebrar como una fiesta para Jehová por todas vuestras generaciones, es decir, que se estableció un mandamiento eterno, ¿verdad? Entonces, del versículo 1 al versículo 14, ¿quién inicia? Voy a bajar las manos para los que quieran hacerlo. Entonces, a ver, adelante, Darling. Bueno, maestra, yo entiendo que como bien ya usted ha explicado y lo hemos entendido de que no tenemos las mismas condiciones ni a nivel cultural ni de muchas otras cosas que no está el templo, pero sí habla de que eso hay que recordarlo y nos deja ver en claro que Adonai sabía que estas condiciones no iban a estar y bien dice, donde quiera que nosotros habitemos, que tenemos que recordar, es un memorial para nosotros tener presente esas señales, esos milagros, que Adonai hizo, además de otros mensajes que van de la mano con esta gran celebración, este memorial que Adonai dejó en su palabra. Ok, según lo que dice Darling, ella expresó, yo voy a ir anotando que es un memorial, ¿verdad? Sintetizando todo lo que ella dijo. Adelante, ¿quién sigue? Vamos a armar lo que es PESA para nosotros hoy con las condiciones actuales. Adelante, Mona. Shalom. Bueno, se establece en el día 14 del primer mes, entre las 2 tardes. Me llamó mucho la atención la versión que leyó la hermana Rita, que fue el versículo 6. Lo puede leer nuevamente, hermana Rita. Se establece que es el 14 del mes por las 2 tardes o entre las 2. Sí, y tiene que continuar bajo salvaguardia de parte de ustedes hasta el día 14 de este mes, y toda la congregación de la Asamblea de Israel tiene que degollarlo entre las 2 tardes. ¿El 6 nada más, hermana? Sí, ok. Ok. Importante eso porque hay otras versiones que dicen que debe ser al anochecer. Cuando ya nosotros vemos esas versiones que dicen al anochecer, nos queda un poquitico más claro que entre las 2 tardes, porque entre las 2 tardes casi que no entendemos, ¿verdad? Emuna dijo, el 14 del mes entre las 2 tardes. Siguiente persona. Libertad, ¿Ah? libertad, liberación. Ok, libertad y liberación. ¿Alguien más? Maestra, usted no tiene una idea lo que a mí me costó entender lo que es entre las 2 tardes, pero ya lo tengo clarísimo. O sea, antes de que el sol se oculte, ahí están las 2 tardes. O sea, no nos tiene que dar la noche. ¿Cierto? No nos tiene que dar la noche para iniciar. Ahorita vamos a hablar de eso. Cuando cada uno, basados en el versículo del 1 al 14, nos diga
¿Qué tiene presente para este Pesach con las condiciones actuales? ¿Cuál es el mandamiento que establece nuestro Padre aquí que debemos tener en cuenta hoy? Faltan muchas cosas. Adelante, hermana Marta. Del 1 al 14, bueno, yo viendo aquí dice, este mes le será principio de los meses, ¿verdad? O sea, de todos los meses. Será para ustedes el primero de todos los meses del año. O sea, aquí comenzamos, este siempre será como un estatuto de que siempre este mes será el principio de los meses, de todos los meses del año. Es decir, el mes primero. Mes primero, sí. Bueno, a mí me surge una pregunta. ¿Alguien va a dejar ya de dar su aporte del versículo 1 al 14? ¿Qué podemos rescatar de esa primera pesa para hoy, nuestra pesa, con las condiciones actuales? Que no hay templo, que no se puede sacrificar el cordero, que estamos lejos de Israel. ¿Alguien más? Yo pienso que todo lo que nos dice ahí desde del capítulo 12, desde el 1 hasta el 14, es que yo debo celebrar Pesa en la actualidad con excelencia, haciendo todo para el Padre, con toda mi entrega, con todo mi corazón y sabiendo que Él merece todo y que Él mandó a Yeshua a morir por nosotros. Y ahí es donde nosotros encontramos esa salvación. Por lo tanto, como Él merece todo, nuestro Padre, debemos de hacerlo con esmero, con dedicación. Yo compro mantelitos hasta para tirar para arriba, para poner en la mesa, y unos colores tan bellos, porque yo sé que es para Él, y cuando yo lo tengo en las manos, yo digo, Padre, esto es para ti. Ni en mi mesa en mi mesa de comedor, no tengo manteles así, pero yo me regocijo con todo eso. Amén. Amén, qué bonito. Juan Felipe. Shalom, buenas noches. No, yo creo que en medio de todo esto, pues no podemos dejar o perder de vista el tema que la ordenanza también, pues, aunque si bien no sacrificamos cordero ni eso, lo que vamos a compartir en nuestra mesa, la porción o las porciones que se van a preparar o a servir, adicional, pues, lo que manda, ¿no? El tema de las hierbas amargas, los panes sin levadura y sobre todo, el espíritu o digamos el sentido de la conmemoración, que yo creo que es lo que aún nosotros debemos estar expectantes y es el sentido de nuestra identidad, y es saber que aunque no estemos viendo nada, nuestro Padre sigue actuando a nuestro favor en todas aquellas áreas que necesitamos libertad, que necesitamos que Él nos socorre, que Él nos socorra, que nos ayude. Pues yo creo que en ese orden de ideas, esas conmemoraciones que nosotros hacemos en nuestra actualidad, pues deben mantener ese espíritu que por siempre nuestro Padre nos ha entregado, ¿no? Ok. Bueno, ¿alguien más? Sí, hacemos una santa convocación, una reunión para compartir, una reunión familiar. Y bueno, si bien no se mata el cordero, creo que el simbolismo de la sangre en las puertas de las casas es importante. Santa convocación. Ok. El ejercicio, adelante, hermana Emilia. Yo solamente un comentario, hermana. Me gusta mucho esta celebración porque aquí dice bien importante que dice, es una fiesta que a través de sus generaciones lo celebrarán como estatuto permanente. O sea que lo más importante, pues ya soy abuela, tengo mis hijos, mis nietos. Nosotros lo celebramos con tanto
gusto, poniendo, como dice, pongo todas manteles, todo esto bien, bien bonito. Entonces eso es lo más importante para mí, que se le queden a mis nietos, a mis hijos, para que sepan que es una celebración realmente importante para nosotros. Así es. Así es. Bueno, el ejercicio es del capítulo 12, del versículo 1 al 14. ¿Qué regulaciones podemos nosotros rescatar para este tiempo? ¿Verdad? Y hay varias. Darling dice que es un memorial y también al final lo comentaba Emuná. Eso está en el versículo 14. ¿Qué es lo importante de esto? Que nosotros aprendamos la base del mandamiento, porque añadiduras hay muchas, tanto en el judaísmo como en la fe hebrea. Nosotros hemos adoptado muchos. No es que hemos añadido a la Torá. Algunas cosas pueden ser embellecer el mandamiento o darle un sentido al mandamiento o la intención que sea. Pero hay cosas que están claras en la palabra que nosotros debemos atesorar en nuestro corazón para que si algún día llegase a darse que usted no está con un grupo reunido porque hay circunstancias que no le permitan, usted tenga en su corazón el mandamiento. Ahora, la hermana, alguien dijo que es el 14 entre las 2 tardes. Y luego la hermana Marta hizo énfasis en el verso 2 que dice, este mes será para vosotros el principio de los meses del año. Yo no sé si ustedes, pero yo con una mente cuestionadora, con una mente crítica, yo le digo al Padre, yo hoy necesité que alguien me dijera, este será para vosotros el principio de los meses del año y que me explicara que era el mes primero y que correspondía a marzo y abril para que yo pudiera entenderlo. Pero básicamente este pudo ser otro mes, pudo ser en otra temporada, pudo ser en otoño, porque el Padre está diciendo este. Pero ¿cuál es este? Si usted y yo no estuvimos ahí, no sabemos, ¿sí o no? Ahora dicen los sabios y los estudiosos que el Padre estaba hablando de dos condiciones que en ese momento ese en hebreo es una señal de muestra. Es decir, que el Padre estaba diciendo esta condición de la luna sí y de la cebada sí es lo que ustedes van a tener en cuenta para esto. Pero yo sigo pensando, ¿cómo sé yo que es el mes de Abid? ¿O cómo sé yo que ese mes se dio en esa temporada? Ustedes nos han hecho esa pregunta. No nos las hemos hecho porque alguien vino y nos explicó, ¿sí o no? Alguien vino y nos explicó el calendario y lo entendimos. ¿Verdad? Pero es claro, porque nosotros no estamos viendo ni es el equinoccio el que se da en este mes. No estamos viendo nada de eso, no sabemos cuán cerca o cuán lejos está el sol, no tenemos ni idea de lo que se estaba dando en ese día. Y yo creo que el Padre lo sabía, porque vamos a Deuteronomio. Entonces, esas preguntas y esas cosas que nosotros nos debemos hacer son tan importantes para que nadie nos mueva de la fe. Pero ¿cómo sabemos que es el mes de Abid o del Abid, porque no es el nombre del mes? ¿Cómo sabemos que es el mes de la cebada? Sí, porque a mí me dicen que hay una condición, pero yo no estuve ahí. Entonces el Padre dice en Deuteronomio, vamos a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 16. Eso es para darle más peso al calendario que usted y yo seguimos. Deuteronomio capítulo 16, verso 1. ¿Quién lo lee? Yo, hermana, Adelante. que haya una observancia del mes de Abid y tienes que celebrar la Pascua a Jehová tu Elohim, porque en el mes de Abid, Jehová tu Elohim te sacó de Egipto de noche. Ok. Otra versión. Ahí está claro, pero otra versión. Dice, guarda el mes de Abib y haz la Pascua para Jehová tu Elohim.
porque en el mes de Abib te sacó de Egipto de noche. Guarda el mes del Abib. Todas las Biblias, cuando usted escuche de Abib, usted debe ponerle la L, del, porque es el mes en donde la cebada tiene esa condición, del Abib. Y por eso este mes para nosotros no puede ser un mes cualquiera, porque Jehová nos está diciendo, y remárquelo en la Biblia si usted no lo tiene resaltado, observarás o guardarás el mes del Abib, porque en ese mes yo los saqué a ustedes de la tierra de noche y tuvieron toda la travesía. Entonces, cuando el Padre me dice eso, ya, ok. Entonces, este mes será para vosotros el primero de los meses del año. Ok, ahí está la condición de la cebada. Es decir, que este mes será para vosotros. Sí está mostrando que había una condición. Y eso ahí, como primera medida. Como segunda medida, la hermana Ana, va a decir algo. Adelante. Voy a leer mi versión, ¿sí? Sí, hazlo. Sí, ok. Guarda el mes temprano de la primavera y harás la pesa al Eterno tu Dios, porque en el mes temprano te sacó el Eterno tu Dios de Egipto de noche. Okay, esa es una versión hebrea. Y es una versión que también nos dice a nosotros que este es el mes en el que estaba iniciando la primavera. Importante. Bonita esa versión. Ok, eso por un lado, ¿verdad? Ahora, la hermana Ana hablaba de entre las dos tardes y lo complicado que fue para ella entender el concepto de las dos tardes. Para nosotros que estamos tan desconectados de todo el sistema y el ciclo y la naturaleza y todo, se nos hace un poco complicado. Además, porque vivimos en ciudades, que está la contaminación, los edificios y una gran cantidad de cosas y no nos permiten ver esto. Pero hay algo que para nuestros hermanos de la casa de Judá es muy claro y es cuando va a iniciar el mes, el momento, el intervalo en el que la luna se hace visible. Mire que en Israel siempre nosotros decimos, si alguien decía a las 2 de la tarde estamos esperando, no, hasta las 2 de la tarde no, porque ya a las 2 de la tarde en Israel ya la luna no se vio. Ese momento entre 11:30 y hasta 1, porque lo que esperamos es que se demore el reporte que mandan de Israel, ¿verdad? Pero ese momento en Israel desde las 6 de la tarde, 5:40 de la tarde, hasta las 6 y pico, es un momento en el que a ojo pelado ellos ven la luna. La luna se deja ver cuando es el primer día y luego ella se oculta. Por eso son unos minutos o unas fracciones de tiempo en el que la luna se deja ver. Esa es una característica que nuestro Padre le dio a la luna para que mostrara cuándo iba a iniciar un mes. Entonces, cuando el Padre habla de entre las dos tardes, miren que hay unas versiones que dicen al anochecer. Es cuando ya el sol va descendiendo, que siempre cuando estamos en tierra caliente se ve el sol con un color anaranjado, porque pasa a un color anaranjado antes de ponerse oscuro, ¿cierto? Porque el sol cambia la intensidad. Entonces, en ese momento ya nosotros debemos estar empezando el Pésach. Porque si usted espera sentarse ya en el momento en el que eso ocurre, posiblemente usted va a celebrar Pésach ya cuando inició panes sin levadura. Pues miren cómo fue en ese tiempo, que era algo nuevo para ellos, cómo debían estar pendientes a cada detalle para que pudiera hacerse el rito, porque es un rito y la palabra lo dice, en el momento exacto. Hoy nosotros no estamos celebrando Pésach. Nosotros estamos haciendo que ese día sea memorable, recordando lo que sucedió, porque no estamos en Israel y no existe el templo. Más adelante se reguló que todos los sacrificios se tenían que hacer en el templo por causa de la idolatría y porque ese lugar iba a ser escogido para que Jehová posara ahí su nombre y el servicio de él iba a estar ahí, ¿verdad?
Hoy nosotros estamos conmemorando, como decía la hermana Ana y Luis, de todo corazón, haciendo lo mejor para recordar, como dice Deuteronomio capítulo 16, para conmemorar y recordar que ese día, un día como ese, sucedió eso. Ahora, existen otras cosas que hay que tener en cuenta de este capítulo, que no lo dice Levítico capítulo 23. Y por eso yo siempre que estoy en las fiestas debo irme a todos estos capítulos para yo poder entender. Por ejemplo, dice que el cordero se debía comer asado, no hervido. Y si yo quiero, porque no es un mandamiento que se encuentra en Levítico capítulo 23, cuando ya se entregó la Torá en el Sinaí, si yo quiero hacer el Pesach lo más parecido a lo que se tenía que hacer en la época en la que existía el templo, entonces yo puedo incluso comprar cordero, no sacrificarlo para Dios porque no hay un sacrificio, ¿verdad? Un lugar que yo pueda sacrificarlo. Pero que lo que yo haga ese día también sea asado. Ustedes no lo dijeron, pero dice el verso 8, y comerán la carne esa misma noche asada al fuego, y la comerán con panes sin levadura y hierbas amargas. Es claro, el jaroset o el dulce que nuestros hermanos de la casa de Judá han implementado, aunque tiene un símbolo muy bonito y el jaroset es muy rico, yo no lo incluí en el ceder de pesas de nosotros, porque no es un mandamiento. Que usted puede utilizarlo y este año, en el momento que después se parta el matzá, Luis Alberto, podemos utilizar ese jarosé como una analogía de cómo nuestros padres trabajaban en Egipto cuando hacían el cemento, la mezcla, la brea para pegar los ladrillos. Eso es lo que es el jarosé. Un símbolo. Pero la Torá dice, panes sin levadura, hierbas amargas, y contarás a tus hijos lo que sucedió. Los hijos de Israel celebrarán el Pesach a su tiempo, dice el libro de Números. Es decir, en el momento en que Jehová estableció, lo haremos de la manera que se tiene que hacer. El esconder una parte del matzá para que los niñitos lo encuentren, el jarosé y todo esto, que es el dulce que hacen, no está en la Torá. Ahora, ¿se prohíbe? Tampoco. Yo creo que eso es una costumbre tardía del pueblo de Israel. Pero versículo 8 nos da las claves. Que la proteína que usted coma sea asada, con panes sin levadura y con hierbas amargas. ¿Y quién me responde? ¿Por qué con panes sin levadura? ¿Por qué este día de Pesach yo debo tener panes sin levadura en la mesa? Porque terminada la conmemoración de Pesach, de las 2 tarde, inmediatamente empieza panes sin levadura. Debemos de consumirlo porque es una ordenanza de parte del Padre. Exactamente. Y porque para ese día ya en nuestras casas no debe haber levadura. Porque el mandamiento es claro en decir que no se hallará levadura en vuestras casas durante esos días, ¿verdad? Ahora ya hay otra cosa. Dice el verso 10, y no dejaréis nada de él para la mañana, sino que lo que quede de él para la mañana lo quemarán al fuego. El Padre está diciendo, si tu casa es de pocos habitantes, aquí en el versículo 4, si tu casa es pequeña para un cordero, entonces tú y tu vecino háganlo. Es decir, según lo que coma cada uno, dividiréis el cordero. Es decir, no hay espacio para que sobre la comida, porque es una comida que tú colocas en el altar, la consagras a tu Padre, no podemos hacer que sobre. ¿Cómo tú vas a quemar la comida que sobra al día siguiente? Muy complicado, ¿verdad? Antes porque todo era asado y estaban en unas condiciones diferentes. Por tanto, nosotros debemos enseñar a nuestros hijos que esa comida no se baburrea y se deja allí. Una comida sagrada que se le presentó a nuestro Padre, que se sirva lo que van a comer cada uno y que lo hagan con
esa intención de que están comiendo la cena de Jehová, porque mira lo que yo te dije en el título, es la institución del Pesach. El Padre lo estableció, es la cena de Jehová, ¿verdad? Ni siquiera es la Santa Cena, la cena de Jehová. Entonces, las porciones que tú haces ese día deben ser porciones coherentes y no se puede ni mandar al tío, al abuelo. Yo personalmente, y ayer, Baruch Hashem, que a veces cuando se me ocurren las cosas, no es por nada, me invitaron a la reunión privada con Michael Ruth. Estaba Michael, la esposa y el grupo de trabajadores de él. Y estaban hablando acerca de esto. Y Michael intervino y decía, no hay ninguna regulación para que las personas que no están circuncidadas no se sienten en la mesa, ¿verdad? Porque la circuncisión que estableció nuestro Padre en la Torá, nosotros no la llevamos a cabo. ¿Por qué? Porque él explicaba que era el 8º día y que tiene que ser todas las regulaciones de la circuncisión. Pero él decía, pero una persona con el corazón incircunciso, yo no lo siento en mi mesa de Pesach. O sea, yo debo decirle a la persona con la que voy a celebrar, vamos a celebrar Pesach. Yo decía, Baruch Hashem, Padre, porque a veces la gente cree que esto es cualquier cosa. Y no se fue a la cita de Pablo donde dice, comerán la comida indignamente. Una señora le preguntó acerca de eso y él dijo, no, eso es un agregado. Eso lo agregó la Iglesia Católica para el tema de la transustentación. Porque ni siquiera lo que Yeshua comió fue el Pesach, la última cena de él, ¿verdad? No habló de eso, habló de que una persona que no entiende que lo que se está comiendo es un plato memorable para Jehová, no debería hacerlo. Y a veces nosotros queremos incluir a nuestra familia, y eso está bien, inclúyelo, pero siéntalo, yo siempre lo he dicho, siéntalo y explícale. Y si te vas a cargar con ellos, no lo hagas, porque he de decirte que hemos querido meter a Yeshua en esto y está perfecto, pero entra Yeshua en el mandamiento, Luis Alberto, no entra. El mandamiento es claro. Contarás lo que sucedió en Egipto, comerás panes sin levadura con hierbas amargas el día 14 entre las 2 tardes. Entonces nosotros podemos hacer muchos ensayos y decirle a la persona, cuéntanos cómo saliste tú de tu Egipto, por ejemplo. Ay, no, que yo conocí a Jesús, qué tal, los nuevos, ¿no? Pero hemos perdido el norte. Y yo esto, ahorita que iba a empezar, yo le decía al Padre, que seas tú hablándonos esta noche. Yo no preparé ninguna clase. ¿Sabe por qué? Hemos perdido el norte del Pesach. No podemos sustituir el hecho glorioso y maravilloso que ocurrió para meter a Yeshua. Porque Yeshua es el cumplimiento doble de algo que pasó aquí. Entonces el centro de Pesach no se lo podemos dejar exclusivamente a Yeshua. Si se va a sentar una persona cristiana, le pongo la base, le pongo el cimiento de lo que es la Torá, porque me estoy asimilando a él. Voy a buscar en el cristianismo qué se acomoda para yo asimilarme con él. No. Yeshua es el cumplimiento de algo que se dio muchos años atrás, como el Cordero de Redención. Porque si te vas a meter por el Cordero de Pesach que quita el pecado del mundo, te va a salir como lo que te mandé, Luis Alberto. Una mujer que un día creía en Yeshua, hoy dice que no y lo sustenta con la Torá. Y tiene razón, que estemos de acuerdo con que se ponga en redes a hacer eso o no, es otra cosa. Pero no puedes meterle a una persona judía a Yeshua como el sacrificio que murió por los pecados, porque Jehová no acepta sacrificios humanos. Entonces, métele la Torá como se debe. Vamos a recordar que el pueblo de Israel, si no quieres decir nuestros padres, salieron. Y no se te olvide que el mandamiento es claro. Ustedes lo dijeron, es un memorial, yo noté aquí. El 14 entre las 2 tardes, porque simboliza libertad y redención. En el mes primero, con excelencia, una santa convocación. Y yo le añado cosas muy importantes que no sé ustedes porque se les olvidó. Con panes sin levadura, hierbas amargas, asado, lo que vayas a comer, y hacer
tu memorial. Eso es Pesach. Sencillo. Maestra, que yo no tengo para comer carne, ni pollo, ni nada. Con que tú tengas en tu mesa el libro de la Torá, panes sin levadura y hierbas amargas, y le cuentes a tus hijos lo que pasó, y si vives solo, en voz alta lo recites, tú estás guardando el mandamiento. Ahora que nosotros sabemos que Yeshua no lo podemos desligar de esta fecha, porque si Yeshua hubiera celebrado Pesach, no hubiera sido el Mesías. Yeshua murió en Pesach, es el Mesías. De hecho, el libro de Juan, en el capítulo en donde Yeshua se encuentra con Nicodemo, que habla del nuevo nacimiento y todo esto, según la línea cronológica que contaba Michael Ruth ayer, sucedió un día de panes sin levadura. Y él estaba hablando de lo que yo te he hablado, pero que tú no prestas atención, que este mes es un mes tan poderoso que tiene el poder de volverte a un nuevo nacimiento. Es tan importante, entonces no podemos desligar a Yeshua, pero no podemos reemplazar el mandamiento. Porque a veces nosotros, por querer hacer más, hacemos menos. Está bien. De hecho, una de las dinámicas para que la noche de Pesach no sea tan aburrida o tan, porque es un ritual y la gente nueva o la gente que es primera vez se tiende a aburrir. Una dinámica muy buena, muy bonita es preguntarle a las personas, vamos a hacerlo, Luis, ¿cómo fue tu salida de Egipto? Que 2 o 3 personas cuenten. Y si quieren incluir a Yeshua, que me imagino que todo el mundo lo va a incluir porque salimos del lodo cenagoso y de la esclavitud por la obra de Yeshua en nosotros, ¿verdad? Eso está bien. Pero entonces, ¿claro hasta aquí o preguntas acerca de qué hora, qué pongo, comentarios? ¿Vas a agregar algo, Luis? No, hasta ahora no. Creo que todo va muy claro y bien. Ok. Bueno. Inmediatamente, como decía Isabel, inicia el día de panes sin levadura. Ahora, hay unas regulaciones. Dice, vamos a Números capítulo 9. Mira que tú tienes que anotar en tu libreta donde anotas todos los años las citas bíblicas. ¿Cuáles son las citas bíblicas que están amarradas a Pesach? Números capítulo 9. Tiene un título especial. Dice así. Y Jehová habló a Moshe en el desierto de Sinaí, en el primer mes del segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo, es decir, no habían celebrado Pesach. 2 años que los hijos de Israel celebren Pesach en su tiempo señalado. Es bien importante. Por eso, hoy que nosotros estamos en la diáspora y que hay tantos calendarios, nosotros no podemos seguir, por ejemplo, el calendario de los esenios. Tienen que tener mucho cuidado. Lo pueden explicar muy bonito y pueden decir que el calendario de Enoch es ese. ¿Por qué nosotros sabemos que ese calendario no es real? Lo trabajarían los esenios cuando estaban allá y como dicen que Johanán era esenio y todo esto, pudieron tenerlo. Pero para los esenios ya Pesach fue hace unos días. ¿Por qué? Porque el conteo lo hacen no teniendo en cuenta las condiciones que dice la Torá que debemos tener. Entonces, si Yeshua celebró con el calendario de los esenios, más alejado de la Torá estaba, porque celebró Pesach cuando todavía no había cebada. Eso tienes que tenerlo claro. Entonces, cuando el Padre dice, celebrará Pesach en su tiempo señalado, versículo 2, está hablando de lo que te leí en Deuteronomio, el mes de la Abib, ¿verdad? En el día 14 de este mes, al atardecer, la celebrarán. En su tiempo señalado, la celebrarán conforme a todos sus estatutos y conforme a todas sus enseñanzas. Y para ellos, que no tenían a Yeshua, tenían la obligación de celebrarlo, tal cual es Pesach.
¿verdad? Ellos estaban proclamando, porque el tiempo de Jehová es cíclico, haciendo uso de ese mismo poder para decir, nosotros salimos hace 2 años y algo glorioso va a suceder. No lo sabían, no lo tenían ni idea, ¿verdad? Entonces dice, mandó pues Moshe a los hijos de Israel que celebraran el Pesach. Dice, y celebraron el Pesach en el mes primero, en el día 14 del mes, al atardecer, en el desierto del Sinaí. Nadie está circuncidado ahí, ¿sí o no? La circuncisión llegó ¿hasta cuándo? Cuando Abraham. llegamos, adelante, hermana Isabel. ¿Cuándo? Esta ordenanza se le dio fue a Abraham. No. Aquí dice, y mandó Moshe a los hijos de Israel que celebraran el Pesach. No se habían circuncidado. No, por eso tú ¿Qué? decías que no estaban circuncidados porque todavía no estaba como tal, pues dictado para ellos, ¿no? Sí, pero hay una razón. No, No. esa generación, pues ya era la generación que no había, pues, digamos, los hijos de los que habían muerto en el desierto, ¿no? De los que habían caído. Y lo otro es, sí, estamos ubicados, sí. Y la otra es que ellos practican circuncisión ya en los días de Yehoshua, cuando conquistan la tierra antes de pasar, o después que pasan el Jordán, ¿no? Exacto. Ahí Exacto. En el desierto no había las condiciones para la circuncisión. Moshe no circuncidó a nadie. Es decir, que los niños que salieron de Egipto, que fueron creciendo, que celebraron este Pesach, no estaban circuncidados. ¿Y por qué digo eso? Porque usted visita muchas páginas judías en donde le dicen que si usted no está circuncidado no puede celebrar Pesach. Pero no es así. Entonces sigue diciendo, y celebraron el Pesach en el mes primero, en el día 14 del mes, al atardecer, en el desierto del Sinaí, tal como Jehová había ordenado a Moshe, así lo hicieron los hijos de Israel. Pero habían algunos hombres que estaban inmundos por causa de una persona muerta y no pudieron celebrar el Pesach aquel día. Y vinieron ante Moshe y Aarón aquel día. Y aquellos hombres les dijeron, y esto es algo bien bonito que yo lo subrayé, aunque estamos inmundos por causa de una persona muerta, ¿por qué se nos impide presentar la ofrenda de Jehová en su tiempo señalado entre los hijos de Israel? Es decir, que Pesach es una ofrenda para Jehová. Por eso lo que tú te pones, lo que tú pones en tu mesa, yo lo voy a repetir toda la vida y menos mal que esto va a quedar grabado. Lo que tú pones en cada mesa tiene que ser lo mejor de lo mejor porque es una ofrenda para Jehová. Lo que tú te pones, la actitud con la que tú te sientas, es una ofrenda para Jehová. Yo decía, ¿qué nos impide presentar esta ofrenda para Jehová? Entonces Moshe les dijo, esperen, y oiré lo que Jehová ordena acerca de vosotros. Y habló Jehová a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, si alguno de vosotros o de vuestros descendientes, es decir, que nos cobija a nosotros, está inmundo por causa de un muerto o anda de viaje lejos, es decir, no puede retornar, puede sin embargo celebrar el Pesach a Jehová. La celebrarán a los 14 días del segundo mes. Es decir, para nosotros, si alguien está lejos o se murió alguien en su familia, lejos no hay, porque todos estamos lejos de Israel y todos lo estamos celebrando. Pero si alguien muere en el seno de su familia y no puede celebrar el Pesach, entonces el mes siguiente, el día 14, lo hacen. Lo comerán con panes sin levadura y hierbas amargas. Nada dejarán hasta la mañana ni quebrarán hueso de ella. Eso es muy importante porque eso es lo mismo que sucedió con Yeshua. Yeshua no le quebraron los brazos. Él entregó su espíritu antes de que llegaran los sacerdotes del ejército romano a quebrarle las piernas a los demás. Conforme a todos los estatutos del Pesach, las celebrarán. Pero si alguno que está limpio y no anda de viaje deja de celebrar el Pesach, esa persona será cortada de entre su pueblo, porque no presentó la ofrenda de Jehová a su tiempo señalado. Ese hombre llevará su pecado. Imagínate. En aquella época, cortar del pueblo no era matar a la persona apedreada.
Aquella época, cortar del pueblo era sacarlo de la congregación. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jehová le dijo a Caín, serás errante y te pondré una marca que nadie te pondrá a mano? Porque Caín le dijo que cualquiera que me va a matar. Esa persona que es cortada del pueblo, hoy, eso es una realidad. Y la persona carga con ese pecado. Porque ya teniendo el conocimiento, le importó y no lo tuvo en cuenta. Sigue diciendo, si un forastero reside entre vosotros y celebra el Pésach a Jehová, conforme al estatuto del Pésach y conforme a su ordenanza, lo harás. Porque tendrán un solo mandamiento tanto para el forastero como para el nativo en la tierra de Israel. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos simpatizantes en la mesa. Si usted tiene niños pequeños, ellos tienen que comerse la comida de Pésach. No hay un menú especial para los niños. Lo que usted preparó ahora, si usted dentro de la pechuga asada, su niñito mejor come carne y le hace una carne, usted también está presentando eso para el padre. Pero no que en el momento de la comida, ay no, yo voy a pedir una comida rápida, voy a pedir una hamburguesa y me siento con ustedes. Lo que usted preparó para Pésach, por eso tiene que tener mucho cuidado. Mi esposo no come esto, el mío come esto. Todo lo que se pueda en la mesa se puede tener. Es decir, que usted puede tener varios platos si usted quiere, pero tiene que prepararlos con anticipación. Eso es muy importante. Volvamos entonces, Éxodo 12. Preguntas Ahora, hasta una aquí. pregunta. Sí, disculpa, una pregunta. Aquí dice que celebrarán el segundo ¿Aquí mes. dónde? Ok. Lo que estabas leyendo ahora el número. Número 9. En el verso 11 dice, pan sin levadura y hierbas amargas. Ciertamente ellos no van a comer carne, ¿cierto? Bueno, imagínate que hay una discusión rabínica respecto de esto. ¿Quién se acuerda que dice la Torá? Pues me imagino que era por... Adelante, Moisés. No, hablo usted primero. No, lo que yo lo relaciono tal vez colocándole un poco lógica era porque el cordero ya era separado, había sido pues observado y todo esto, y como apartado para el sacrificio del Pésach, ¿no? Y si era pues en los tiempos del tabernáculo, pues debía ser sacrificado en el Mizcán. ¿Qué ibas a decir tú, Isabel? Lo que tú decías, ¿qué decía la Torá? La Torá habla sobre la carne, la panes sin levadura y las hierbas amargas. Pero acá dice el verso 11, solamente panes sin levadura y hierbas amargas. Pero el verso 12 dice, no dejarán nada de ella para la mañana, ni será quebrado hueso suyo. ¿Cuál hueso? Si no hay carne. Lo que pasa es que la familia, eso es una discusión rabínica. ¿Sabes por qué? Porque hay algunos comentaristas bíblicos que dicen que ya después que se hacía el sacrificio de Pésach en el mes primero, ya no se volvía a sacrificar más animal en el segundo, sino que la persona se comía las hierbas amargas con el pan. Pero precisamente ese verso dice que sí, la persona llevaba el sacrificio nuevamente al Mizcán. Pero cuando se reguló el templo en Israel, ahí empezó la situación. Porque ellos decían, ya se sacrificó el cordero de Pésach, tú nada más cómelo con esto y esto. Pero aquí, en lo que Moshe está diciendo, a esa familia en específico se le permitió celebrar el Pésach. No quebraron hueso del cordero. Lo sacrificaron y se lo comieron. Entonces ahí no dice con cordero, pero en el versículo siguiente dice no se quebrará hueso y el pan tiene hueso. Está claro que esa familia sacrificó el Pésach. Ok. Pregunta sobre Pésach porque vamos para panes sin levadura. Yo quiero antes de que continuemos ahí, vayan pues ordenando las preguntas, dejar el sustento bíblico de lo que hablábamos ahorita. Dice, en aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel.
Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra habían muerto en el desierto por el camino, después que salieron de Egipto, pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaban circuncidados. Eso es Josué capítulo 5, en el capítulo 5, sí, pero lo que le leí es del versículo 2 al versículo 5. Exactamente. Entonces sintetizamos que del mismo modo que se hacía el Pesach original, se puede hacer el segundo Pesach. Se puede hacer. Lo hacen con, en la versión que leyó la hermana Rita, dice pan, no dice pan ácimo, dice una palabra que por eso es que hoy, vuélvalo a leer, hermana Rita. Versículo 12, bueno, lea el que, donde dice el 8. Ahí, fermentado, creo que es, si no estoy mal. La hermana Rita se fue. El versículo 8 del Éxodo 12. Éxodo 8. Éxodo 12, versículo 8. Oh, perdón. Éxodo 12, versículo 8. Ok, el versículo 2, el Éxodo 12, versículo 8. Y tienen que comer la carne esa misma noche. Deben comerla asada con fuego y con tortas no fermentadas. Esa Junto palabra, con fermentadas. fermentada. Bueno, y No ahí hay una fermentadas. discusión. Y ahí hay una discusión. ¿Por qué? ¿Con qué hacemos el matzá? Con harina. Con harina de trigo, ¿verdad? El matzá no es de harina de maíz o de harina de avena, de harina de cebada o de trigo. ¿Y qué sucede? Esa palabra en esa traducción está errada. Esa traducción es una antigua traducción judía, porque cuando usted le aplica agua a ciertos granos, ellos se fermentan. Y por eso la regulación judía es que usted saque de su casa avena, todo lo que al tener contacto con agua se empieza a fermentar. Pero el Padre es claro, el Padre está diciendo levaduras. Y el primer mes, te voy a decir algo, en la regulación del segundo Pesach no hay instrucción de sacar la levadura de la casa, ¿sí o no? La persona hace su sacrificio original, igual al primero, pero no tiene la obligación de sacar la levadura de su casa. Ese mandamiento de sacar la levadura solo está para el mes del Abí. ¿Por qué creen ustedes? Eso es súper importante. A ver, vamos a pensar. ¿Por qué el Padre manda a sacar la levadura? Y no se espiritualicen. Vamos a lo que dice la Torá. ¿Por qué el Padre manda a sacar la levadura y por qué ellos no pueden comer pan leudado y los del segundo Pesach sí? No hay regulación para ellos de que saquen la levadura. Levítico capítulo 23. Dice, versículo 6. El día 15, vas a hablar, Luis. Habla. Habla, Rosa. No sé si lo lees. Lo que el tema está relacionado por
las dos pesas, ¿no? Que no podían comer, ya me enredé, el tema de la Pascua era por el tema del cordero, ¿no? Que era una ofrenda que había sido pues llevada al Mizcán, y toda esta parte pues estaba en un estado de impureza. Entonces dice la Torá que en estado de impureza no se podía comer de las ofrendas que se habían presentado en el templo. Entonces en el segundo ¿Qué pesa, entendiste tú de la pregunta que yo hice? ¿Cómo me es que no, yo entendí que por qué no comían panes sin levadura, ¿no? No. ¿Por qué la regulación dice que para el primer Pesach no debe hallarse levadura dentro de nuestras casas, y esa regulación no está en el segundo Pesach? ¿Por qué? Porque bueno, yo creería que porque ellos en el segundo Pesach pues no van a celebrar panes sin levadura. Ellos en el segundo Pesach solo van a hacer la cena de Pesach. Hasta ahí llega. O sea, no van a celebrar Hamatzot. Y lo que iba pegado era de eso. O sea, entiendo que el Pesach, las personas, sí está. Bueno, luego la Calamuna que dice que sí está, que iban también a celebrar panes sin levadura. O sea, lo que yo entiendo es que ellos se le iba a restringir, era el tema de comer el cordero porque estaban en un estado de impureza. Por eso había empezado por allá. Como no iban a comer la cena de Pesach, era la que iban a celebrar el próximo mes en la misma fecha. Pero de las demás celebración o del panes sin levadura, comer panes sin levadura, creo que sí podían hacerlo. Es lo que hasta ahora no he leído la Torá, pero fue lo que, de acuerdo a lo que he leído o estudiado, creo que... Adelante, una. Lucho dice que tú dijiste que sí. No sé por qué, yo recuerdo que sí celebraban panes sin levadura, pero ahora mismo no coordino bien. Tengo como ese pensamiento, pero no puedo asegurarlo. Es un pensamiento, querida, mejor que sea un pensamiento. Adelante, tú, Isabel. Es porque la regulación es para el mes de la VIP, y el segundo mes no es de la VIP. Ya se pasó, entonces por eso pienso yo que esas... Estás tibia. Ok, vamos a Levítico capítulo 23. Dice, el día 15 del mismo mes es la fiesta de los panes sin levadura para Jehová. Claro está que ellos no celebraron panes sin levadura. Ellos solamente hacían la regulación del sacrificio de Pesach. Sin levadura para Jehová, por 7 días comerán panes sin levadura. Y ojo con esto, el mandamiento es comer, o sea, aparte de sacar la levadura, debemos comer. O sea, en el caso mío, que yo no como pan, yo tengo que comer pan, pero sin levadura en este Pesach. Es decir, me tengo que esforzar para comer pan, porque yo no como pan. Nada más que cuando celebro Shabbat, y lo hago de avena, ustedes saben. Pero esta vez tengo que hacerlo de trigo y sin levadura, ¿ok? Dice, el primer día tendrán una santa convocación. No harán ningún trabajo servil. Durante 7 días presentaréis a Jehová una ofrenda encendida. El séptimo día es santa convocación. No harán ningún trabajo servil. Entonces habló Jehová a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando entréis a la tierra que yo os daré y seguéis su mies, entonces traeréis al sacerdote una gavilla de las primicias de vuestra cosecha. Y él mecerá la gavilla delante de Jehová a fin de que seáis aceptados. El día siguiente del Shabbat, el sacerdote la mecerá. Por tanto, ya esa fecha había pasado, ya todo lo que tenía que ver con Pesach había pasado. Ellos podían tener ya la ofrenda de Bicurí, no la podían presentar. Ya la cebada estaba en otra etapa de su proceso. Ya la cebada estaba cegada para ese tiempo. Ahora, ese Pesach del desierto fue también un Pesach atípico. Para mí fue un Pesach de enseñanza, un Pesach didáctico, porque en el desierto ellos no sembraron porque no había regulación de sembrar, de recoger, de mecer la gavilla. O sea que para ese Pesach especial solo se celebró Pesach, no todas las fiestas que están aquí. Y para mí fue un Pesach ilustrativo
Precisamente por eso, porque no tenían las condiciones para presentar todo lo que se tiene que hacer según la misma Torá que ellos habían recibido en el Sinaí para ese mes. Ahora sí saben cuál es la respuesta. Voy a hacer un casru como así, Isabela, para esa pregunta. Tenemos que estar conectados con lo que es el mandamiento y lo que fue la vivencia de esas dos pesas. Ellos tuvieron dos pesas especiales. Una, la primera, la salida de Egipto, y una que para mí fue ilustrativa de enseñanza, de ejercicio en el desierto. Cuando ellos entraran a la tierra de Israel, iban a empezar a poner en práctica todos estos mandamientos. Y esta semana a nosotros se nos vuelve un poquitico piqui, como yo digo, porque esta semana específicamente es súper chéverísima de este año, porque empezamos un domingo y cuando se termina panes sin levadura y bicurín. Ajá, pero ahora. A mí me va a parcharme el siguiente domingo. Siguiente domingo. Esta semana es súper fácil, pero hay veces que a nosotros se nos mete una semana cruzada, en donde, por ejemplo, es un martes, el miércoles empieza panes sin levadura, y entonces se mete el Shabbat semanal, meses la gavilla, y sigue hasta la próxima semana. Esta semana es fácil. El que no aprende en esta semana a contar, adelante, Mari. Maestra, pero si te viene el sábado a las 6 de la tarde, porque ya usted sabe que las 6 de la tarde es otro día, ¿o no es así? Sí, Mari, pero el mandamiento dice, el sacerdote la mecerá cuando. Dale, Mari. Versículo 11. Al día siguiente del Shabbat. Al día siguiente del Shabbat. El Shabbat es semanal. Cuando usted lee en la Biblia Shabbat, día de reposo, ese es únicamente el Shabbat semanal. El Shabbat semanal es muy importante. Entonces, para esta semana es muy fácil porque usted se siente el domingo, entre las 2 tardes celebra su Pesach e inmediatamente inicia panes sin levadura. Por eso se llama Matzot, panes sin levadura. Ya usted debió sacar toda la levadura de su casa, empieza todos los días una escalera de ascenso y llega el domingo. Sí, maestra. No, maestra, yo lo que estoy diciendo es que escuché yo acá aquí la hermana que dura 7 días comiendo pan sin levadura, pero entonces se termina esa semana el sábado a las 6 de la tarde, pero ya en la semana eran los 7 días. ¿No es así? Sí, Mari, exactamente. Mari tiene razón y está muy bien, Mari, te felicito. Es más, ese sábado en la noche, usted puede contar el Pesach si usted quiere. Hay gente que lo cuenta, porque el Homer, perdón, hay gente que lo cuenta, los 50 días del Homer lo empieza a contar allí en la noche. ¿Por qué? Porque como no hay templo, básicamente la gente no presenta primicias, pero recuerden que nosotros presentamos la primicia al día siguiente del Shabbat, como dice la palabra, aproximadamente a la misma hora que lo presentaban en el templo, a las 9 de la mañana. Usted mece su primicia ahí mismo, la presenta en su altar, cuenta el Homer y luego ese día, a la caída del sol, cuenta su segundo día del Homer porque se cuenta siempre a la caída del sol. Cuando ya empezó el otro día, porque cada día se cuenta el Homer. Si usted lo cuenta en la mañana y usted está contando casi medio Homer y se cuenta siempre a esa hora. Preguntas, porque son 3 fiestas. Gracias, maestra. Preguntas. Pesa, panes sin levadura, bicurín y arranca el Homer. Preguntas. O comentarios. Hermana Ana, ¿cómo vamos? Bien. ¿Bien enredada o está lista? Ready para la fiesta. Está claro. Lo que no sé si estoy bien entendida en esto, pero entonces Bikurín es la ofrenda. Sí.
La ofrenda que debe ser una ofrenda especial, una ofrenda que usted aparte de su corazón y que usted diga, esta va a ser mi ofrenda. Y usted la coloca en su altar y usted la mece. Estaba escuchando un rabino que decía, se mece 2 veces hacia arriba, 2 veces hacia cada lado, y 2 veces hacia abajo para que descienda la bendición. Y que eso tenía que ver con los 4 puntos cardinales para que venga la bendición del norte, del sur, del este y del oeste, y que así la hacían en el templo. Entonces, nosotros creo que nada más la hacíamos hacia arriba y hacia los lados, ¿verdad? Bueno, el rabino ¿Cómo estaba sería la explicando. mecida hacia abajo? ¿Ah? Hacia abajo. ¿Cómo sería Sí, la mecida hacia abajo? así. Hacia arriba la suspendemos, hacia los lados, y hacia abajo así, hacia la altura que tengamos. Un rabino ortodoxo estaba explicando eso y decía que así se mecía la ofrenda de Bikurim. Y decía que cuando nosotros tenemos comunidades en donde estudiamos, eso debe ser algo que quede bien marcado, porque realmente eso desafía toda estructura en este tiempo. ¿Por qué? Porque no existe templo. Y yo creía que los rabinos no mecían Bikurim en este tiempo. Y los rabinos van mucho más allá. Ellos queman el jamés, ellos presentan las gavillas de sus campos, porque recuerden que la cebada en Israel nace como cualquier cosa acá, y presentan sus primicias. Increíble. Esa gente nos lleva años luz de iluminación de Torah. Ok. Preguntas. Otra pregunta, hermana Rita. ¿Entendió todo? Más o menos, hermana. Cuando me dice más o menos me da como de todo, porque debemos entenderlo. Si el año que viene no estamos aquí, ¿cómo vamos a hacer? Es que después me pongo a leer, hermana, Ok, y a repasar todos los apuntes que hago. ok. Preguntas y comentarios. Ingrid. Maestra, Bien, perdón, antes de adelante. que inicie otra. La ofrenda debe ser solo dinero. La ofrenda, la primicia era, Sí, la primicia. la primicia siempre ha sido económica. Siempre ha sido económica. El Padre lo estableció así. El ciclo agricultural en Israel empieza en la primavera y termina en otoño. Y a partir de ese día hay varios primeros frutos. Recuerden que luego vienen los primeros frutos de Shavuot. Nosotros realmente tenemos ¿cuántas primicias al año? ¿Cuántas primicias hay en el año? Cuatro primicias hay en el año. No me equivoqué, respondí en el interno para mí. Eso no vale, porque no lo respondiste en privado, porque les da miedo equivocar. No les dé miedo equivocarse. Me gozo conmigo. ¿Cuáles son esas 4 primicias? Pero maestra, esa primicia se lo tiene que dar al sacerdote, por ejemplo, como usted, como la nena, como el hermano Luis, a otra persona así particular o solamente para usted, maestra. Dígame. Realmente la ofrenda se llevaba al templo y el templo era donde se estudiaba la Torá para sustentar la Torá, para sustentar el estudio de la Torá. Honestamente, la ofrenda de las primicias nunca se dan a un forastero. Yo mis primeros frutos no los puedo sembrar en una tierra donde no hay Torá. Toda la vida se llevaron al templo. Pero usted puede estudiar con varios maestros. Usted puede determinar a qué maestros usted le va a dar su primicia. ¿Verdad? Y a su vez, sus maestros también tienen que dar sus primicias. O sea, eso es algo que es una cadena. Una cadena. Eso nunca se estanca. El dinero nunca se estanca. Pero la primicia nunca se le da a una persona extraña. No solamente porque la Torá lo dice, sino por la connotación que tiene la primicia. Las 4 primicias son Bikurim. ¿Cuándo más? La segunda, ¿cuándo es? Pero hablan los micrófonos. Shavuot. Shavuot. ¿Cuál sigue? A ver, vernáculo. ¿Ah? Te pasaste.
La próxima primicia es ¿cuál? Pesa. ¿Qué dijo ella? No la escuché. Repito, hermana Ingrid. A mí me da risa cada vez que María dice la nena. Que lo repita otra vez de nuevo. No, es que miren, en Bikurim, en Shavuot hay dos primicias. En Shavuot está la primicia de los primeros frutos y la primicia del trigo. Se mecen 2 panes. Y la última, ¿cuándo es la última? ¿Cuál es la fiesta que sigue en otoño? Tabernáculo. En los tabernáculos. 4 primicias tenemos nosotros en el año. Bikurim, primeros frutos en Shavuot, primicia del trigo, se mecen los panes. Y en tabernáculo, primeros frutos de otoño. Esas son las 4 primicias que nosotros tenemos. Ahí, ok. Entonces nos quedó lista la primera temporada. ¿Por qué? Porque luego sigue el Omer, que para este año lo vamos a empezar a contar el domingo cuando entreguemos nuestra primicia, cuando mezamos nuestra primicia. Y contamos 50 días el Omer rumbo a ¿qué? A Shavuot. ¿Cierto? Preguntas, comentarios. Hay una pregunta que me surgió esta noche de la lectura que estaba haciendo antes de encontrarme con ustedes. No me acuerdo dónde la marqué. Y ya esa es una pregunta que me surgió, pero no me acuerdo dónde está. Yo la subrayé en la Biblia, pero no me acuerdo. Me llamó mucho la atención esa pregunta. No sé si es la versión o qué. Pero bueno, comentarios. ¿Cómo van a hacer ustedes su Pesach? Ya tienen todo listo. Comenten qué van a hacer. Hermana Ana, ¿usted qué va a hacer? ¿Se compró sus mantelitos? Yo tengo muchos mantelitos. ¡Wow! Todavía me falta que comprar otros. ¿Y usted cómo hace su celebración? Como dice el mandamiento, pero solo que aquí solita. Sucede algo cuando nosotros estamos solos. Y es que, por lo general, leemos para nosotros mismos. Cuando estamos solos, debemos leerlo en voz alta. El ceder o lo que usted vaya a hacer, si usted utiliza ceder, léalo en voz alta. A mí me gusta el ceder. Todo lo hago en voz alta. Porque a veces suele suceder que nos desviamos y se nos olvidan ciertas cosas que hay que tener en cuenta, sobre todo cuando tenemos niños. Recordar, a veces nos centramos en el niño y nos olvidamos del orden que tiene el ceder, y el ceder siempre le da un orden, sobre todo cuando la persona está acompañado, pero también se corre el riesgo de centrarse en el ceder y hacer una cosa que sea ritualista, una cosa que sea aburrida, y que la gente que lo está acompañando diga, no, yo no vengo más para acá porque esto es muy aburrido. Entonces, tenga un balance entre las dos cosas y haga que la gente interactúe, haga que la gente también hable y cuente sus experiencias. O si usted está solo, usted imagínese entonces cómo sería, cómo fue en la época en la que nuestros padres salieron de Egipto, cómo sería esa noche, entre dudas, entre cosas. El pueblo, la Torá dice que los Eres Rab salieron de Israel, salieron del pueblo, es decir, una multitud, y esas Eres Rab fueron los que más adelante hicieron que el pueblo cayera. Aquí está la pregunta, porque me llamó mucho la atención.
Números 28, 17. Dice en el versículo 25. El séptimo día tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervo haréis. Además, el día de las primicias, cuando presentéis ofrenda nueva a Jehová en vuestras semanas, tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervo haréis. Jehová me dijo, es un Shabbat. Y voy a pasar esa pregunta a Miguel, porque Miguel nunca ha enseñado que el día de Bikurim es un Shabbat. Y Jehová me dijo hoy, Bikurim es un Shabbat. Gaby, nosotros, en el caso de nosotros acá, sí lo manejamos de esa forma. Tanto es que Edilson en estos momentos me dijo, llegó de allá de donde él vive, y me dijo, vieja, voy a trabajar tal día y tal día y tal día, porque como usted sabe, eso es Shabbat, entonces voy a trabajar así y así para poder guardar. O sea que en sí como tal, nosotros pues lo manejamos de esa No, forma. es que seguramente le está sacando el primer y el último día de panes sin levadura. Vamos a mover la mente, Luis Alberto. Si Pesach cayera un lunes en la noche, ¿cómo sería? Porque esto está claro. Ustedes lo habían entendido así. ¿Cuál fue el verso que leíste? Números capítulo 28, versículo, léelo desde el 25. Porque ahí es que entendemos que el séptimo día es un Shabbat, el último día de panes sin levadura. Está escrito en la Torá. ¿Cómo dice allá tu Biblia? Porque yo Vamos a leí. leerlo del 16, del Avi, el 16 que primero, empieza la Avi, introducción. perdón. ¿Ah? Siga, hermana Ingrid. No, era, perdone por favor la interrupción, era que también tengo la duda entonces que si el primer día también es un Shabbat, se Claro, tiene que guardar de esta la Torá manera. dice, el primer día de panes sin levadura, es decir, este lunes es Shabbat. La Torá dice que el primer día y el último día de panes sin levadura es Shabbat. Levítico 23, por allá por el versículo 6, del 6 en adelante. Por eso, pero nosotros iniciamos nuestro panes sin levadura en la caída del sol del día lunes ordinario, acá con nosotros que viene siendo el día 13, lunes ordinario, lo que le llama uno gregoriano, que es el Por calendario que eso, normalmente nos toca este seguir. lunes es un Shabbat. Por eso, Avi, el lunes finalizando para comenzar el martes, ¿así es? No. El domingo 13 tú te sientas entre las 2 tardes a comer Pesach. Inmediatamente cae el sol de ese domingo, es panes sin levadura, entra un Shabbat. Hasta el lunes a la caída del sol es Shabbat. Y el último día es un Shabbat también, el séptimo día de panes sin levadura. Entonces, para este año es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Es decir, que como dijo Mari, el sábado a la caída del sol empieza un Shabbat. Pero aquí, y necesito leerlo porque yo lo tenía señalado, no sé si es que la Reina Valera, porque lo que lo leí fue en la Reina Valera y por eso pregunto, no sé si lo leí mal o qué. Porque miren lo que dice la Reina Valera de Números, capítulo 28, versículo 26. Dice, además, una coma, del día de las primicias, coma, cuando presentéis la ofrenda, coma, ofrenda nueva a Jehová en vuestras semanas, tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervo haréis. Entonces, no sé si estamos hablando de otra fiesta o qué. Porque está hablando, si tú ves desde el 16 es Pesach.
Sí me hago entender, sí me captaron. Entonces, no sé si es esa versión que estuve leyendo o qué, por eso necesito que la leamos en otra versión. Sí, hace referencia a que no harás ningún trabajo servil. Por ejemplo, esta dice, en el día, verso 26, en el día de las primicias, cuando ofrezcáis una ofrenda vegetal nueva a Jehová en vuestra fiesta solemne de la semana, tendréis una santa convocación y no haréis ningún trabajo servil. Es Esta decir, habla un Shabbat fiesta de la alto. semana. Pero mira que esta versión habla de la fiesta de las semanas. O sea, la fiesta de las semanas es Shavuot. No, pero mira. Desde el verso 16. Exacto. Mira, te la leo de esta versión. Vamos Dice, a en el mes leerlo desde el primero, 16 para ver si fue que entre esas fiestas metieron otra. dice, en el mes primero, el día 14 del mes, Pascua de Jehová. Es de paz, dice, Pascua es de Jehová. En el día 15 de este mes será la fiesta solemne. Durante 7 días se comerá panes sin levadura. El primer día habrá una santa convocación. No haréis ningún trabajo servil. Y ofreceréis un sacrificio un holocausto a Jehová de 2 becerros de la vacada, un carnero y 7 corderos añales, y os serán perfectos. Y su ofrenda vegetal, harina amasada con aceite, 3 décimas por cada becerro y 2 décimas por el carnero. Prepararás 1 décima por cada uno de los 7 corderos y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, para hacer expiación a favor de vosotros. Esto, además del holocausto de la mañana, que es el holocausto continuo. Estas cosas haréis cada uno de los 7 días. Es alimento y sacrificio e himno de olor que apacigua a Jehová. Se preparará además del holocausto continuo con su libación. Verso 25. Y el séptimo día tendréis santa convocación. No haréis ningún trabajo servil. Verso 26. En el día de las primicias, cuando ofrezcáis una ofrenda vegetal nueva a Jehová en vuestras fiestas solemnes de las semanas, tendréis una santa convocación y no haréis ningún trabajo servil. Haréis acercar en holocausto un olor que apacigua a Jehová, 2 becerros de la vacada, un carnero, 7 corderos añales y la ofrenda vegetal de ellos, flor de harina amasada con aceite, 3 décimas por cada becerro, 2 décimas por el carnero y 2 décimas por los 7 corderos, además de un macho cabrío para hacer expiación por vosotros. Además ofreceréis el holocausto continuo y su ofrenda vegetal. Lo ofreceréis sin defecto y será para vosotros así como la libación. Hasta ahí termina el capítulo. Pero mira que el 29 empieza en el séptimo mes, el día primero del mes. O sea, o eso lo interpolaron ahí. Eso es lo que quiero preguntar. Porque siempre, porque es que siempre en la Torá el Padre está diciendo todo en orden. Entonces mira que acá abajo empieza nuevamente con los sacrificios. Y no te habla de ese día. Lo que entiendo de este fragmento es que le da continuidad a toda la fiesta de Pesach y tiene en cuenta la primicia que se presenta en la fiesta de la semana, que habla de los sacrificios nuevamente. Y luego, si te das cuenta, el 29 inicia con las fiestas de otoño, que es el séptimo mes. Ese pedazo debería estar abajo. Porque, pero ¿cuál es la pregunta en sí? ¿Por qué está ese versículo hablando de, o sea, es que si es de otoño, también me genera la pregunta. ¿Sabes por qué? O sea, bueno, digamos que lo que dice Luis es cierto. Ese verso corresponde a la fiesta de las semanas, que obviamente la fiesta de las semanas es cuando Shavuot. Ajá. Claro. Nos dice que la primicia que vamos a presentar en Shavuot es un Shabbat. ¿Verdad? Pero dice del grano tostado. ¿Cómo? Nos estamos hablando es del día de reposo. Que ese día, el día que presentamos esa primicia, que para nosotros sería nuestra segunda primicia, es un Shabbat. Entonces, ¿por qué Bikurim no es un Shabbat también?
si es un día en que se iba al templo, sí me comprenden lo que quiero decir, a llevar la primicia, sino que no es ese día, sino el séptimo día. Y eso yo sí quiero preguntarlo a un rabino de vieja data, ¿sabes por qué? Porque si la semana de panes sin levadura cayera un lunes, por ejemplo, un martes, y se terminara un día de semana, entonces al día siguiente del Shabbat, que es un día laboral en Israel, la gente tenía que sacarlo del calendario laboral para ir a llevar su primicia. Sí me va a entender, o sea, el padre deja marcado su Shabbat y él no es deudor de nadie. O no se vayan a enredar, o sea, la fiesta está fiesta, eso es otro nivel de entendimiento. Acá los que estamos hablando de la fiesta lo estamos hablando, pero esa pregunta hay que hacerla, ¿sí o no? Sí, claro, porque se presta para mala interpretación o quisieron obviar el Shabbat de Bikurim pegándolo con la fiesta esta de Shavuot. O el padre diría, caramba, ¿qué más descanso quieren si el primer y el último día es Shabbat? Me llevan mi ofrenda y se van a trabajar. Yo no creo. O sea, yo voy a preguntar eso. Y esos son los textos bíblicos por los cuales el judaísmo cuenta las fechas diferente a nosotros. Porque, por ejemplo, ellos no tienen en cuenta el sábado de la semana, el día del Shabbat semanal, sino que inmediatamente empieza Pesach. Ese Shabbat para ellos, al día siguiente de ese Shabbat presentan Bikurim. Y ellos lo cuentan como Shabbat. Ellos lo cuentan como Shabbat y cuentan a partir de ese día. Por eso Sí, sí, empiezan a tomar desde ahí. esa pregunta hay que hacerla, porque entonces hay un Shabbat ahí. Para nosotros igual ese día debe ser, aunque no esté demarcado en la Torah, hasta la luz que tenemos en este momento. Ese día de que usted entregue la primicia, para usted que sea un día especial. Un día que usted dedique al estudio, un día que usted al menos tenga en la mente si le toca trabajar, ese día en que usted lo presentó, hasta que el Padre nos dé regulación en esto, porque finalmente ninguno lo está haciendo bien hasta que no llegue Yeshua y nos enseñe. Por eso no se cargue si usted se equivocó, si usted no entendió una cosa, si usted no pudo poner esto, si usted no pudo poner lo otro, porque en este momento nadie está haciendo las cosas bien, ni en el Shabbat semanal, cada 7 días. Cuando Yeshua venga, Él nos va a enseñar todo claramente y va a establecer la Torah nuevamente. Pero mientras tanto, nosotros nos hacemos ese tipo de preguntas. Y mientras tanto, hasta la luz que recibimos, el día que usted entregue su primicia, que sea un día especial para usted. Porque imagínense, en la época del templo tenían que ir de sus hogares al templo a mecer la gavilla. Entonces siempre se necesitaba algún tiempo. Y si estaban todavía en Israel, en Jerusalén, los que viajaban y todo, el padre no le pone carga a nadie. Entonces, esa partecita ahí quiero preguntarla. Voy a preguntarle a un rabino a ver qué dice respecto de esto, cómo lo entienden ellos. Pero ese día de Bikurim, que sea un día especial para usted. Menos mal que, o gracias al Padre, que este año es domingo. Que esas semanas son perfectas. Pero sí dice, Erika, que Santa es estatuto perpetuo donde quiera que esté y ningún trabajo de siervo haréis. Claro, sí dice. Sí dice que Bikurim es Shabbat. ¿Dónde está? Claro. Esto es Vayikra, capítulo 23. Vamos a leerlo desde que empieza el tema de la Santa Convocación de la Gavilla, que está desde el versículo, vamos a leerlo desde el 10, dice. Esta es Reina Valera, dice. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado a la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y cuando el sacerdote meciera la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo, la mecerá. Hasta aquí estamos claros. Verso 12. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ya entramos el día de, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová. Verso 13. Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite. Ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo. Y su libación será de vino, la 4ª parte de un hin. 14. No comerás pan, ni grano tostado, ni espigas frescas hasta este mismo día,
hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Elohim. Estatuto perpetuo es por vuestras edades donde quiera que habitéis. Y contaréis desde el día siguiente al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Sí. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová de vuestras habitaciones. Bueno, sí, el Shabbat que dicen el 21 es el de la fiesta de la semana. Porque ya aquí pasamos a el tema de lo que es la fiesta de Shavuot. Dice, hasta el día siguiente, los 50 días de vuestras habitaciones tendréis 2 panes de ofrenda mecida, y estos Shavuot, que serán de 2 décimas de flor de harina cocidos con levadura, como primicias para Jehová, y ofreceréis el pan. O sea, sí, volvemos a lo mismo. Nos está hablando de la primicia de Shavuot. De Shavuot. Pero yo estoy preguntando por qué para nosotros también no es un Shavuot la ofrenda de primicias de la ofrenda primicia de Bikurim. Sí, es lo mismo. O sea, imagínense una persona que iba de Cafarnaúm a Jerusalén. O que iba, recuerden que en esa época estaba la regulación de un día de Shabbat, camino de un día de Shabbat. De hecho, los discípulos que se encontraron con Yeshua camino a Maús iban camino de un día de Shabbat. Es decir, que lo que ellos caminaban después de eso se consideraba un trabajo. Ahora imagínate que ellos iban, pero tenían que estar en Jerusalén, en la fiesta de panes sin levadura, al día siguiente llevar al templo lo que iban a mecer y regresarse. Ese día, si no está regulado como un Shabbat en la Torá, es un día complicado, ¿sí o no? ¿Y por qué un día está regulado y otro no? Eso es lo que quiero saber, o cómo lo interpreta el judaísmo. Sí, entendido. Teniendo en cuenta todo lo que ya nosotros sabemos que es para ellos un día camino de Shabbat, yo no sé qué, todo lo que les tocaba hacer, porque si todos estuvieran en tiendas de campaña alrededor del templo. Eso te iba a decir, porque recordemos que Pesaj es una fiesta de peregrinación. Sería que ellos cuando iban con su cordero llevaban enseguida su ofrenda, no sé, porque lo que entendemos es que el Cohen marcaba la gavilla, y ese día era que salían a los campos del templo y cortaban la ofrenda. Entonces, no sé si ellos que venían de otras tierras o tierras más lejanas ya traerían de pronto su ofrenda para presentarla en primeros frutos, porque se iban en su fiesta ahí pegados de lo que es todo lo que es Pesaj Pero con panes recuerda sin que el levadura. templo queda en el monte, o sea, arriba, en el monte del templo. Entonces, alrededor del templo no creo que estuvieran ellos hospedados. Más bien en Jerusalén y en sus alrededores. Yo voy a preguntar, más bien el Talmud debe decir cómo era eso, porque el Talmud siempre regula cómo era que hacían esas fiestas y esas cosas, porque sería interesante saberlo. Si el Cohen mecía la gavilla de todo el pueblo, porque imagínate el Cohen meciendo una gavilla y después la segunda y después la tercera, de cuánta cantidad de gente, o si el Cohen cogía la gavilla de los patios del templo y la mecía en representación de todo el pueblo, o el pueblo acá abajo me decía, porque se acuerdan en las fotos que bajamos del Instituto del Templo el año pasado cuando estudiábamos Pesaj, que eran muchos llevando sus corderos. Ahora imagínate la gavilla. Claro. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta. Pero esas son cositas interesantes de estudiarlas y yo creo que el Padre es maravilloso cuando nos muestra estas cosas porque nos invita a investigar. Voy a mirar qué dice el Humash y les cuento. Hasta ahora lo estamos haciendo bien. Hasta la luz que tenemos, lo estamos haciendo bien. Y como le digo, usted no se confunda, ni se enrede, ni nada, porque vamos haciendo las cosas bien, ¿ok? Simplemente cosas que se me ocurren a mí en el camino de la lectura que hay que tenerlas en cuenta, ¿verdad? Porque yo sentí que el Padre me puso, de hecho yo la marqué, yo dije, esto aquí, no sé, vamos a ver. Bueno, ¿algún comentario adicional o ya podemos ir cerrando? Bueno, voy a dejar entonces